habido dificultades técnicas en esta cabina y es por lo tanto que aunque Margarita nos está ayudando, no la van a poder ver en imagen ahora. Y voy a tener que aventarme el programa solo a ver qué invento. Si tienen preguntas, chismes y comentarios, se las aguantan porque no hay forma de hacérmela llegar. O pues ahí le preguntan ahí a María Portillo, le llaman por teléfono al número 209, quién sabe qué tantos, porque no me lo he aprendido, pero ustedes le llaman, ustedes sí saben. Ahí en la página también pueden escribir en Unidos por Cristo y María Oficial en Facebook. Pueden también escribir sus preguntas y a lo mejor inventamos cómo me hacen llegar las preguntas, ¿ok? Me da mucho gusto de saludarlos. Eh, Fíjense que estaba pensando en los reencuentros. No sé si ustedes hayan tenido la experiencia de tener un reencuentro con alguien después de muchos años, un reencuentro con compañeros de la escuela que se reúnen después de muchos años o en mi caso, por ejemplo, con el grupo de Viva la Gente, con los viejitos que viajamos hace 40 y tantos años, 45 años, cuando éramos jóvenes y bellos, y nos reunimos frecuentemente, o sea, un periodo originalmente era cada 5 años, ahora lo estamos haciendo cada 2 años, y nos da gusto reencontrarnos. Las caras cambian, pero el sentimiento que dejamos quedó impactado para siempre. Es decir, la gente que te caía gorda te sigue cayendo gorda. La gente que te cae muy bien y que querías mucho sigue ese mismo cariño. Pero también lo interesante es de que con la madurez de los años te das cuenta de que esas personas con las que no tratabas siendo compañeros tuyos, empiezas a descubrir que hay fascinación, que hay cosas fascinantes que han tenido a través de los años y llega a haber un punto de encuentro. Me da risa porque ah, eh, cosas curiosas que pasaban hace muchos años se han quedado con el tiempo. Y, por ejemplo, en mi experiencia, cuando estuve con Viva la Gente, no hablaba muy bien el inglés, hablaba más francés que inglés. Entonces me junté mucho con los compañeros de Bélgica. Entonces ellos, me comunicaba con ellos en francés y ellos me traducían del inglés al francés para poder entender lo que estaban diciendo. Entonces aprendí en aquel entonces el inglés con un acento francés y ellos hablaban el inglés con un acento muy mexicano. Eh, pero esta experiencia de reencuentro es importante porque en la misma forma alguna vez en la vida nos hemos separado de Dios. Hemos rechazado a Dios y todo lo que venía en el paquete que nos dieron nuestros padres y nos hemos alejado de Él. Yo me alejé de Dios cuando siempre digo esto y aunque mi asistente me regaña, digo, cuando era adolescente baboso, ya lo adolescente se me quitó, empecé a cuestionar todo y a alejarme de todo. Y dentro de ello también me alejé de Dios. Tenía que ir a la iglesia nada más para no tener broncas con mi mamá y con mi papá y tenía que ir. Pero yo cuestionaba la existencia de Dios, cuestionaba la existencia de todo. Pero estaba en una búsqueda sincera de Dios. Pero decía, ¿por qué tiene que ser el Dios de los católicos? ¿Por qué no el Dios de el Islam? ¿O por qué no el Dios de los hindús? ¿O por qué no el Dios de los aztecas? Y entonces estuve buscando, investigando esta búsqueda de Dios y pude reencontrarme con un Dios muy diferente al concepto que me habían dado mis padres, que era un Dios al cual yo le tenía más miedo que al coco o al boogeyman, porque él estaba en todas partes. El coco podía estar abajo de mi cama o en el closet, pero si dejaba la luz prendida o si me escondía en mis cobijas iba a estar protegido, pero Dios está donde quiera. Entonces le tenía más miedo a Dios porque él, como el gran hermano, el Big Brother, sabía lo que había hecho el verano pasado. En todo momento me buscaba y me perseguía para castigarme. Y si tenía algún accidente me decía mi madre, ya viste, Dios te castigó por malvado. Entonces era muy seguro que yo me iba a condenar.
Finalmente, cuando pude reencontrarme con Dios, descubrí que era un Dios muy diferente. Es un Dios de amor, es un Dios que, pese a mis pecados, Él me sigue amando. Es un Dios que no me castiga, sino que me prevé para que no pague las consecuencias de mi pecado, porque todo crimen, todo pecado, todo delito tiene sus consecuencias. Y esto trae el autocastigo o el castigo que dicta las normas de la sociedad. Pero Dios no castiga. Cuando nos alejamos de Él, nosotros pagamos las consecuencias de esos delitos. Y Dios nos sigue amando. Dios en todo momento busca nuestra salvación. Entonces, el consejo es este: quizá en tu familia, quizá pese a tus esfuerzos de padre o de madre, has querido educar a tus hijos, los has inculcado en las buenas maneras, en la forma de vestir, el llevarlos a la iglesia, el rezar, han sido acólitos, han servido muy bien, pero apenas crecen y viene ese desapego, ese deslindarse de Dios, y ustedes, papás y mamás, están preocupados por el camino que llevan sus hijos, pese a que incluso se comprometieron ya en una edad consciente a recibir el sacramento de la confirmación y aceptaron esos dones del Espíritu Santo, y sin embargo, ahora parece que se comportan como enemigos de la cruz, como enemigos de la iglesia, y se olvidan de Dios, se separan. Dios es un estorbo en sus vidas. Y Dios se convierte en un estorbo en nuestras vidas cuando nosotros queremos vivir la vida loca y vivir la vida del mundo y no la vida del mundo eterno, de la vida eterna. Entonces Dios consideramos que es un estorbo en nuestras vidas, como el alcohólico que se aleja de su familia porque le está recordando que ya no beba, y él solamente es feliz con aquellos que, como él, también se emborrachan. Es como el drogadicto que va a ser feliz solamente con quienes comparten la droga. Es como el delincuente que piensa que todos son de su calaña, y esto es lo que me sorprende ciertamente con los sicarios, con los narcotraficantes, que en un momento determinado de la vida a lo mejor eran acólitos y iban a misa y rezaban, y ahora ellos matan y se ríen y se jactan con la violencia y con el daño que hacen. Aquellos que son corruptos y demás. Nunca, nunca es tarde para dar vuelta en U. Es decir, Dios siempre admite vuelta en U, y Dios siempre nos está esperando. Algunas personas dirán, bueno, ¿y por qué Dios, siendo tan bueno y tan todopoderoso, por qué no impide que haya ese mal? ¿Por qué no impide que haya esos malvados que causan tanto daño? Pues porque Dios no es un titiritero, no nos maneja con hilos así a su antojo. Él nos dio la libertad, plena libertad. Y fíjense lo bonito: el día de nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo y somos templo donde habita el Espíritu Santo. Y Dios es tan respetuoso de nosotros que, aunque el Espíritu Santo está en todos los bautizados, sin embargo, nos da la libertad para que actuemos de acuerdo al dictado del Espíritu Santo, o simplemente no lo dejemos actuar. ¿Sí? Es decir, somos libres. El Espíritu Santo vive en nosotros, en cada uno de los bautizados. Y si nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo, nuestras manos golpearán y destruirán, nuestros pies patearán y pisotearán, nuestros labios maldecirán y blasfemarán. Pero si somos templo del Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo actúe, nuestros pies serán para que nosotros vayamos corriendo al encuentro de quien lo necesita, de quien necesita nuestra ayuda. Nuestras manos serán para acariciar, para curar, para apoyar, para sostener a alguien, levantarle. Nuestras manos serán para crear, nuestras manos serán para expresar ese amor del Espíritu Santo que vive en nosotros. Nuestros labios serán para besar, para consolar, para bendecir. Es decir, somos el vehículo del Espíritu Santo, Espíritu de Dios que vive en nosotros y que es el medio para comunicar. Dios nos ha dado esa libertad para que nosotros actuemos de acuerdo a su plan. Y cuando nosotros aceptamos el plan de Dios,
que es el plan que Él tiene es que seamos felices, porque la santidad es la felicidad. El pecado se parece más a la tristeza, porque cuando hay tristeza es porque hay pecado, ya sea que uno haya pecado o que otros hayan pecado contra uno. La alegría es la condición de aquel que está en gracia de Dios. Así que estamos invitados a ser alegres y no tengas miedo de reencontrarte con Dios. Si tus hijos se han alejado de Dios, si tú mismo o tú misma te has alejado de Dios, no por muchos pecados que tengas, creas que vas a ser alejado de Dios. Mi hermano Sergio me sorprendió en uno de sus programas de radio que decía que si algo le enoja al demonio es saber que Dios lo sigue amando, porque en Dios no existe el odio, no existe la maldad, no existe el no amar, porque la naturaleza de Dios es el amor. Y por eso Tagore decía, cuando ames, no digas, Dios está en mi corazón, más bien di, estoy en el corazón de Dios, porque la esencia de Dios es el amor que crea, que transforma. Así que por muchos pecados que hayas cometido, así los peores crímenes o la peor maldad que hayas hecho, Dios no te deja de amar y nunca deja de asistirte. Así que siempre es tiempo de ese reencuentro con Dios y te reencontrarás con un Dios que te viste con la dignidad de hijo de Dios. Fíjate qué hermoso. Este sacramento de la reconciliación, el pecado que es perdonado, es tan importante porque muchas veces a través del confesionario se logra más que en 2 años de psicoterapia. Y es verdadero. Es decir, aquellas personas que no tienen fe en Dios, que no creen en Dios, no pueden cargar con su culpa. Y muchas veces eso les lleva al suicidio, hacerse juicio a sí mismo y decir, no puedo más con esta vida, soy demasiado culpable, y deciden quitarse la vida. Otros más, afortunadamente, recurren a una ayuda de un consejero, de un psicólogo, y muchas veces a través de 2 años de psicoterapia y después de pagar muchos miles de dólares, el psicólogo no perdona los pecados, pero te enseña a lidiar con tu culpa, a confrontar tu culpa y a lidiar con ella y salir adelante. Pero tu culpa, tu pecado está allí. Sin embargo, es lo hermoso. Dios no rechaza ningún corazón contrito ni arrepentido. Él no lo rechaza. Él no te deja de amar aunque cometas pecado. Pero es una alegría enorme en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitan arrepentirse. Pero cuando tú con esa conciencia de arrepentimiento y que quieres cambiar tu vida, te acercas a Dios y te acercas a un sacerdote para confesar tus pecados, Dios a través del sacerdote te absuelve, te perdona. Yo soy un ser humano como tú, también cometo pecados. También necesito de un sacerdote para que absuelva mis pecados. Por lo tanto, el Papa Francisco nos recomendaba en el año de la misericordia a los sacerdotes que no fuéramos jueces, somos hermanos también, que nos encontramos con hermanos que desnudan su alma y que llegan avergonzados al confesionario y no es motivo para avergonzarlos más o para juzgarlos. No somos jueces, somos hermanos, que somos instrumento de ese amor divino. Por lo tanto, por muchos pecados que hayas cometido, cuando los confiesas arrepentido, Dios te perdona a través del sacerdote y te reviste, te cubre con el manto de dignidad de hijo de Dios, con el manto de amor de la iglesia y te reincorpora a la comunidad del cuerpo místico de Cristo para poder alimentarte de Cristo, para poder recibir esa gracia de amor. Nunca es tarde para ese reencuentro. Es acércate a Dios. Él te ama. Y hay una gran alegría cuando alguien se acerca arrepentido. A mí me impresiona mucho personas que llegan después de muchos años sin confesarse y cuando llegan arrepentidos y cuando son absueltos, las lágrimas de emoción que surgen por ese perdón de Dios. Y la vida de ellos cambia radicalmente. Así hayan cometido el peor de los pecados, el saberse perdonados por Dios
es algo impresionante, es algo que cambia. Y son personas que se comprometen, que cambian la forma de vivir y que viven para Dios. Así que nunca es tarde. Acércate a Dios. Ahora la Pascua nos da esa confianza de que si Cristo venció a la muerte, porque en México tenemos el dicho, pues todo tiene remedio menos la muerte. Pues con Cristo hasta la muerte tiene un remedio, porque la muerte no existe sino para la vida. Cristo ha vencido la muerte y nos ha llamado a reinar, a tener vida, vida eterna y vida en abundancia. Así que échenle ganas, no se me rajen. Fíjense que hay un amigo, digo, es amigo a través del radio, él me ha estado escuchando desde la cárcel y que le recomendó a su mujer que escuchara este programa. Así se llama Mauricio. Y resulta que hace un año tuvo un accidente y entonces desgraciadamente murió una persona y está ahorita siendo enjuiciado. Entonces parece que las pruebas son a favor de él, pero pues vamos a ver, ojalá que pueda salir adelante. Lamentablemente una vida no se puede reponer, no fue a propósito, fue un accidente. Entonces vamos a pedir a Dios por Mauricio, vamos a pedir a Dios por la fiscal, por el señor juez, por el abogado, por el jurado, para que puedan juzgar sanamente y para que al momento de dictar el veredicto y la sentencia sea favorable y para que muy pronto Mauricio y Olivia puedan reencontrarse nuevamente con ese mismo amor que se tienen a través de la cárcel, a través de todas las dificultades, pero que ese amor siga creciendo en ellos y que el amor a Dios siga creciendo en ellos. Así que les encomendamos a Mauricio y a Olivia en sus oraciones, ¿ok? Bueno, por problemas técnicos, ahorita no puede haber una participación interactiva con Margarita, pero antes del programa, por eso empezamos tarde, me hicieron algunas preguntas. Una de ellas es algo que sucede muy frecuentemente cuando estamos haciendo oración eh, y normalmente nos distraemos. El hermano Sergio me platicaba un chiste de un sacristán que estaba platicando con el señor cura y él decía de las distracciones, decía el señor cura, no, es muy natural distraerse mientras uno está rezando. Yo mismo me distraigo. Dice, ay, no, padre, yo, dice el sacristán, yo no me distraigo en la oración. También te distraes. Oh, ¿cuánta apuesta? Pues lo que quieras. ¿Apuesta su caballo? Ándale, pues apuesto mi caballo. A ver, vas a ver cómo si te distraes. Y empieza el sacristán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados. Pero con todo y silla, ¿verdad? O sea, es muy natural distraernos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con una mente fabulosa que estamos pensando en varias cosas al mismo tiempo, pero incluso en una conversación, mientras estás platicando con alguien, te acuerdas de algo inmediatamente y te distraes en ese momento. Es muy natural, y hasta cambias de conversación y el otro dice, ¿te aburre mi conversación? No, ni siquiera te estaba escuchando, pero es muy natural distraernos. En la misa también se dan muchas veces las distracciones y dices, chin, dejé la estufa, dejé los frijoles en la estufa y no les apagué, se van a sancochar, Padre nuestro que estás en el cielo. Y es muy fácil que te distraigas, ¿no? Ay, ¿a qué hora dijo que salía el escuincle de la escuela que tengo que ir a recogerlo? Vienen distracciones, es muy natural, pero lo importante es la atención y es la voluntad de estar atento en la celebración. Es como en una conversación cuando estás con el amigo o la persona con la que estás platicando y te distraes un poco, no te vas inmediatamente, no te da la vuelta y te vas, sino que continúas con esa conversación aunque te hayas distraído y discúlpame, es que me acordé de algo, pero me estabas diciendo qué cosa. Ok, entonces es muy natural ese tipo de distracciones, así que no se preocupe, concéntrese en la misa, no se distraiga a propósito,
y se quede pensando en que si los frijoles se quedan en la lumbre o si dejó la plancha sobre la ropa y se le va a quemar su casa o algo por el estilo. Hay una película que les recomiendo que es una película española, se me fue el nombre, de adicciones, se llama TikTok. Se la recomiendo. Yo la vi en Netflix, seguramente debe de estar ahí, se llama TikTok. Y se trata de varias personas que tienen obsesiones. Por ejemplo, uno de no pisar raya mientras va caminando. Otra que se pone a revisar si cerró las llaves del agua, si apagó las velas, si trae las llaves de la casa, si desconectó la plancha, etcétera. Y lo revisa 2 o 3 veces. Se va, toma el autobús y de repente se queda con pendiente, se regresa otra vez, va a su casa, abre y revisa otra vez si cerró las llaves del agua, si apagó las velas, si trae las llaves y demás. O sea, es una persona que se angustia obsesivamente, otra persona que está muy angustiada con la cuestión de la limpieza y los gérmenes y los microbios y todo. Y tienen cita con un psicólogo y el psicólogo llega tarde y los citó a todos a la misma hora y están sentados ahí platicando y cada quien habla de sus propias obsesiones. Entonces esto me vino a la mente precisamente porque me distrajeron, no, porque me vine a acordar de acerca de las distracciones que tenemos, como esa señora que era obsesiva por tener las cosas en orden o por si no había apagado las llaves del agua o apagado la estufa o demás. Bueno, es muy interesante, le recomiendo, se llama TikTok. Es una película española muy buena, muy divertida. Ok, entonces eso es respecto a esta señora que se distrae mientras está en misa. La otra pregunta era el comentario de un sacerdote que llegó a una parroquia y que ah, quitó del servicio del ministerio a las personas mayores que servían como lectores o como ministros de la Eucaristía y que ha puesto a nuevos lectores y ministros de la Eucaristía. No sé cuáles hayan sido las circunstancias. Seguramente en este tiempo de pandemia, eh, previendo que los viejitos como un servidor, pues estamos más propensos a la bacteria, al virus, el coronavirus. Entonces quizá fue por protegerlos. O quizá no es que los haya quitado, no sé. Yo creo que sería más conveniente que platicaras con el padre y le preguntaras a qué se debe que haya removido a estas personas mayores del servicio del ministerio. Ahora, muchas veces se tienen que tomar decisiones que van en cuestión interna y que no se pueden hacer públicas. Entonces, a lo mejor, por alguna razón, tuvo que remover a esas personas y además darle participación a personas más jóvenes que vale la pena también que se acerquen, que se preparen, que se eduquen para ser ministros instituidos en el Ministerio de la Palabra y de la Eucaristía. Pero creo que la mejor respuesta la puedes obtener del mismo Padre. Así que yo creo que es muy importante cuando ustedes difieren de opinión con su párroco, con el sacerdote de su comunidad, en lugar de andar hablando o hacer comentarios o de acusarlo con el obispo, mejor platiquen con él, escúchenlo, hagan, entiendan, no juzguen, más bien platiquen, comuniquen. Debe de haber alguna razón por la cual lo hizo y yo creo que esa razón la puede dar ese padre, ¿ok? Si no están de acuerdo con ello, va en contra de los principios de la iglesia o alguna cosa más, entonces después de haber platicado con él, pueden consultarlo con el obispo, con el vicario del clero o alguien más, ¿de acuerdo? Y la última pregunta que venía era de una señora que vive con su hija y no se hablan, viven como enemigas. eh, y aún así, pues que preguntaba que si podía seguir comulgando. Yo creo que eso se da muy frecuentemente, en muchos casos, no sé cuáles sean las circunstancias, a lo mejor pese a que no quiere a la hija la tiene viviendo en su casa, o a lo mejor aunque no quiere a la hija, usted la tiene viviendo en su propia casa, pues no sé, yo creo que entra ahí más que nada la caridad y el cariño.
Entonces, yo creo que cuando hay ese sentimiento de rivalidad, de enemistad entre familia, sería conveniente recurrir a alguien que pueda ayudarlos. Quizá un amigo común, quizá un sacerdote al cual ustedes le tengan confianza a ambas, y quizá un sacerdote pudiera ayudarles a confrontar sus diferencias. Quizá también podrían ustedes recurrir a caridades católicas. Recuerden que estuvo con nosotros José López Higareda, que nos estuvo hablando acerca de los servicios que tiene Caridades Católicas, y uno de ellos es de consejería. Así que valdría la pena buscar esa consejería y ver qué es lo que las ha llegado a separarse. Ahora, si tienen la posibilidad de poderse reencontrar, sería lo mejor. Pero si realmente el vivir juntas es un infierno, pues ojalá que vivan en casas diferentes y se quieran mucho a larga distancia. Una cosa es quererse y otra cosa es ser capaces de vivir juntos. Es decir, a lo mejor son pequeñas las diferencias o muchas las diferencias o algún resentimiento que se puede curar y con ese escucharse mutuamente y con alguien que pueda ayudarles a dialogar, a comunicarse. Yo creo que aquí lo principal sería el diálogo y la comunicación y quizá la guía de alguna persona que pueda ayudarles. ¿De acuerdo? Déjeme revisar si es que ya hay un poco de audio ahí en Margarita, ¿me está escuchando? ¿No me oye Margarita? Bueno, déjame ver, creo que aquí vienen algunas preguntas, mi asistente me está ayudando. Así que bendito sea Dios que tengo aquí un asistente que me está mandando. Brenda Virgen, buen día padre, buen día en cabina y la radio. Padre, ¿nos puede hablar del purgatorio? Sí. ¿Qué más? No, es cierto. Sí, sí, podría hablarles del purgatorio. Miren, yo no entiendo realmente el sentido del purgatorio. Es decir, um, como se explica o como se dice, hay varios, en la Biblia no está específicamente mencionado. Se menciona en Macabeos, con Judas Macabeo, cuando después de una batalla eh, rinde el servicio, rinde una ofrenda por los difuntos y le cuestiona a uno de sus militares, ¿por qué rezar por los difuntos? Y él dice, conviene que recemos por ellos. Por otra parte, Jesús menciona que hay pecados que no se perdonan en el cielo ni en la tierra. Entonces se concluye que debe de haber algún lugar donde se perdonan y que es un tiempo de purificación. En el sentido en que al cielo solamente no puede entrar nada impuro, sino que debe de ser completamente puro, es como el, la costumbre de lavarse los pies antes de, cuando llegaba alguien a una casa, es un signo de no entres con los pies sucios. Es el sentido de bañarte para una fiesta, para ir oliendo a limpio y hasta te pones perfume, loción y demás. Entonces eso también podría ser ese signo de limpieza. Entonces se considera que al cielo no entra nada impuro y por eso es el purgatorio. ¿Cómo es el purgatorio? ¿Con fuego y con casi un infierno chiquito? No sé, no se menciona, pero yo creo que realmente es el acrisolarlos, el ser acrisolados como el oro, que cuando está impuro se acrisola, es decir, se funde en el fuego y entonces todas las impurezas desaparecen. Entonces queda el oro completamente puro. Um, el sentido de esa purificación, yo creo que es el, ciertamente el arrepentimiento de los pecados. ¿En qué consiste el purgatorio? Pues que tus obras no son condenatorias, tú no has rechazado a Dios ni has actuado como enemigo de la cruz y has rechazado a Dios y su salvación para irte al infierno, sino que lo has aceptado, pero en el caminar has cometido pecados y no han sido justificados, no han sido perdonados, entonces se requiere esa purificación antes de entrar al cielo. Cristo
ha pagado con precio de sangre tu redención, mi redención. Entonces yo creo que es una purificación en el amor para entrar limpio de todo pecado al cielo. Eso es lo que es el purgatorio. ¿Ok? Vamos a ver qué otras preguntas, chismes o comentarios tienen aquí. Déjenme ver. Padre, share the video, friends. Margarita Rodríguez, sí lo escucho, padre. Bueno, acerca de la unción de los enfermos. Miren, la unción de los enfermos es un aceite santo que que ha sido consagrado en la catedral. Normalmente es el Jueves Santo en la mañana. Aquí en la diócesis de Stockton se hace una semana antes. En esta ocasión fue un martes, ya que el jueves de la semana anterior al Jueves Santo era la fiesta de la Anunciación, que es la fiesta patronal de la catedral. Entonces, ese aceite santo, que no puede dar nadie más que el obispo o el presbítero consagrado, ni siquiera un diácono ni ningún ministro, y menos los del movimiento de renovación carismática, no pueden ungir con aceite. Es un aceite santo que consiste que supone la sanación del cuerpo y del alma, y tiene una gran efectividad. Supone el perdón de los pecados. Es por eso que al ser ungido con el aceite de los enfermos, los pecados quedan perdonados. En el rito de la unción, antes se invita a hacer un acto penitencial y se pide al enfermo que se arrepienta de sus pecados. Obviamente los pecados son perdonados si hay esa voluntad de arrepentimiento. Yo lo traigo aquí conmigo. Este relicario me lo dio el segundo párroco con el que estuve, no, el tercer párroco con el que estuve. Fue el licenciado Gustavo Salmerón, que tenía su programa de radio en la XW, y él fue el que me introdujo en el medio de la radio. Y este es un relicario en el cual traigo siempre la unción de los enfermos y para cualquier emergencia. Fíjense lo curioso, lo sorprendente, es de que personas que están a punto de morir después de ser ungidos se rehabilitan y viven calidad de vida, y hasta los médicos se sorprenden. A mí me ha sorprendido que personas con un cáncer de hígado avanzado, una señora la ungí, y actualmente sin operación ni nada, está muy bien, bendito sea Dios. Hay personas que están a punto de ser operadas, después de ser ungidos se rehabilitan. Quiero decir que no son todos los casos. Hay algunas personas que sí requieren operación y demás, y no lo tomen como un sustituto de la medicina. Es importante recurrir con los médicos y asegurarse de que la medicina actúe. Pero es la sanación del cuerpo y del alma, ¿ok? Es un sacramento, la unción de los enfermos. No hay que confundirlo, así como antes se decía los últimos sacramentos. Les preguntaba a los niños de catequesis, ¿cuántos sacramentos hay? Ninguno, padre. ¿Cómo de que ninguno? Mi abuelita se estaba muriendo y llegó el padre y le dio los últimos sacramentos, así que ya no queda ninguno. No, es la unción de los enfermos, y no hay que esperar para cuando alguien se esté muriendo para recibirlos, sino es más bien para que no se muera. ¿Ok? Así que por favor, recurran cuando estén realmente enfermos. Margarita, señora, una pregunta. Una señora pregunta si cuando se reza el rosario de difuntos se dice ruega por nosotros, o ruega por él, o ruega por ella. Le estamos pidiendo a Dios que ruegue por todos nosotros, vivos y difuntos. Está incluido también los difuntos, pero pueden decir ruega por ella, pero es lo de menos, ¿ok? Lo importante es orar y rezar, ¿ok? Y orar por quien se ha muerto. Padre, ayer preguntaron si podría usted comentar acerca de la Casa Santa de Loreto. Bueno, en Loreto, recuerdo que no lo tengo con precisión, pero se los contesto mañana, porque estoy pensando precisamente de que es la casa donde se encuentra, digo, en Loreto es donde se encuentra la casa de la Virgen María.
que fue transportada por los ángeles cuando estuvo en Loreto. Esto es lo que se cuenta la leyenda. Entonces, voy a investigarlo y Dios mediante mañana se los contesto, ¿ok? Ya se puede visitar Mammoth Lakes. Por favor, está abierto Mammoth Lakes, ya hay hoteles. Vengan con mascarilla o más baratilla, pero con mucho gusto. Es muy bonito. Hoy está nevando y va a estar nevando todo el día hasta la noche, pero manejen con cuidado y cuando vengan, por favor, me llaman por teléfono antes para saber a qué hora vienen y para poder recibirlos y me va a dar mucho gusto poder saludarlos. ¿Ok? Bueno, grupo de Siloé, saludos desde Fort Bragg. Muchas gracias al grupo Siloé. Ok, si lo he dicho antes, se los digo ahora. Ya vámonos, ¿no? Porque ya me alargué mucho, aunque entré tarde, pero de todas maneras es tiempo de continuar y esperemos que ya mañana esté funcionando bien el sistema de computación y que podamos estar al aire. Y muchísimas gracias, Margarita, aunque ahora nos privase de tu participación debido a las dificultades técnicas y gracias a María Portillo y que pues Dios Todopoderoso los acompañe y los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya a todo dar. Y acuérdense, nunca es tarde para reencontrarse con Dios. Bye.